grabar en esta computadora, listo. Entonces, hemos ya hecho, hemos respondido el control de lectura, hemos visto la cápsula, y la idea es que ahora podamos, sí, comentar qué preguntas, qué cosas no les queda clara, qué aspecto del texto les llama la atención, o al menos lo entienden pero lo critican. Me gustaría que nos diéramos un espacio primero de bastante libertad para plantear lo que sea que nos haya pasado con el texto, con mucha libertad, o sea, como me cargó, profe, ¿sabes qué, profe? Me gustó, o profe, ¿sabes qué? Me gustó el texto, pero las ideas no me gustaron mucho, o ¿sabes qué, profe? Me parece que Freud es brillante, o me parece que Freud es un don nadie, da lo mismo. Démonos un espacio porque me gustaría escucharlos, me gustaría saber lo que a ustedes les surge, qué les pasó a ustedes con este texto, antes de que empecemos con el análisis más doctrinal, llamémoslo así. Me gustaría qué les pasó y qué opinan, que quiero saber sus impresiones. Adelante, estudios. Sería maravilloso si alguno se anima por audio para que podamos escucharlo y podamos empezar a hacer un diálogo. Ok, aquí hay una pregunta por el chat. No me queda claro el análisis económico de la pulsión. Ya, aquí hay un punto. Entonces, Rachel, gracias, lo dejo ahí en el tintero, lo vamos a revisar hoy día. ¿Qué otro elemento hay dudas o quieren comentar? Ya, aquí recibo por el chat una opinión. Dice, personalmente encontré que tenía un nivel de análisis muy bueno. eh, y quizás te quieres referir con eso a, ¿no?, la profundidad a la que llega, el hecho de que no saque conclusiones apresuradas ni vea lo obvio, sino que trate como de ir más al fondo. Dice, un nivel de análisis muy bueno, pero en cuanto a la justificación de su teoría, como que se desvía. Cuando dices que se desvía, te refieres a que como que no justifica apropiadamente y se desvía en cuanto a las ideas que está tratando de definir, o que tiene ideas desviadas, que es otra cosa, ¿cierto? ¿A cuál de las dos cosas te referirás? Porque al final agregas que por eso no te extraña que pensaran que era un degenerado. Sí, es cierto, y en la cápsula lo expuse también. En este texto que acabamos de ver, en el 16 al 18, todavía esto no es tan explícito. En las conferencias siguientes, de las conferencias, las próximas 3 conferencias, después de estas que leímos, Freud va a establecer su teoría sexual. Va a hablar sobre la sexualidad infantil, va a decir que lo sexual es la energía primordial del aparato psíquico, va a decir que la sexualidad la viven los niños, los bebés de pecho, y todas las personas en todos los momentos, y que toda fuerza proviene de allí, y que de alguna manera es también lo sexual lo que principalmente nos enferma. Profe, Fernanda, adelante. a mí me llamó la atención, o sea, igual yo toqué el punto del Rubén delante, que igual Freud como que siempre se vuelca hacia esa temática de la sexualidad, pero también me llama la atención que sus pacientes son puras mujeres, po.
O sea, al menos las tres que vimos ahora. Eso igual es Sí, un punto. da caso de mujeres y bueno, es importante, y aquí es súper importante, queridos alumnos, tomar en cuenta el contexto en que escribe el autor. Eh, si alguno estuvo conmigo en teorías de personalidad, se acordará de cómo es el tema de el contexto del puritanismo inglés y de la época victoriana en Viena en esa época, ¿cierto? Yo a los alumnos de segundo año, los que se acordarán algunos de ustedes, les hablo del escandaloso vals, ¿cierto? Que se inventa en esa época. El vals era una cosa tremendamente atroz, escandalosa, inmoral. Encontraban que esa distancia tan cercana entre el hombre y la mujer era como, casi como eso, el perreo de la época, era el reggaetón, el perreo chacalonero, el, eso, ese mismo, ¿cierto? Hoy día nosotros pensamos en el vals y pensamos en una cosa hiperformal que se baila como una vez en la vida para el matrimonio algunas personas y que además lo bailan mal, ¿cierto? Y siempre uno dice, oh, mira que el novio que mal lo baila. En esa época el vals era el furor, era el reggaetón, todos bailaban vals, porque el vals como que permitía un cierto mareo con las vueltas, y con el mareo cuando entonces pasaban cosas, además que los bailes anteriores eran con distancia. En el vals, el hombre toca la espalda de la mujer toca al varón, pone su mano, su delicada mano en su robusto brazo, ¿cierto? La distancia entre los rostros es cercana, cualquiera de los dos podría romper esa distancia con un beso. ¿Por qué digo esto? Porque el contexto de la Viena de esa época era un contexto, según lo que se relata, de mucha represión. Estaba el puritanismo inglés diciendo que la sexualidad era mala, que el sexo hacía daño, que el placer sexual era pecado. En esa época estaba la reina Victoria, que se jactaba de no haber sentido nunca placer sexual, como que si fuese una cosa buena. Se miraba en menos y se buscaba que las parejas que se casaban no tuvieran placer sexual. Entonces, entre las cosas que hacían los puritanistas era interponer una especie de sábana entre el varón y la mujer con un pequeño orificio para poder consumar el acto sexual, y evitando que el varón y que la mujer experimenten placer. Lo que toda mujer deseaba en su vida era casarse y ojalá no sentir placer, no llegar a ningún orgasmo, porque eso era señal de ser como sucia. ¿Sí? En ese contexto Freud atiende a estas pacientes. Se van dando cuenta eh, de que justamente un contexto tremendamente represivo y castigador de lo sexual, especialmente en la mujer. Entonces, no es raro que cuando uno trata de vivir una vida como ultra reprimida, mirando la sexualidad como algo malo, puedan ocurrir fenómenos como los que Freud describe. O sea, no es tan loco pensar que, que en realidad, por ejemplo, esta paciente, esta suegra que Freud dice que se enamoró del yerno, eh, no es tan extraño que quizás ella se haya enamorado del yerno y no haya querido admitírselo. De nuevo, volvamos al contexto. ¿Se imaginan cómo se sentirá la culpabilidad de esa persona de admitir que desea un poquito al esposo de su hija? ¿Ah? Se entiende que una represión sexual de ese tamaño, del que se vivía en la época, pueda resultar en síntomas obsesivos, en síntomas delirantes, en síntomas histéricos. No es raro pensar. Y estos casos que Freud describe se acercan al tema, ¿cierto? ¿Les sirve? Eso, gracias Lorena. Vamos interactuando. Gracias. Entonces, digámoslo de otra manera, en una época donde el tema sexual era mirado como pecado y la gente lo reprimía y lo menospreciaba,
Freud sale como a defender su importancia, sale a decir que lo sexual tiene un rol importante y que hacemos mal con reprimirlo, y que uno se puede enfermar por reprimir algo así. Quizás lo que es cuestionable es que Freud, partiendo de esta idea de una sexualidad reprimida, que de alguna manera sana cuando se expresa, cuando se admite, quizá cabe reflexionar y cuestionarse si acaso desde allí se puede hacer un salto para llegar a decir lo que Freud va a decir más adelante, que en el fondo el placer sexual es la meta de todo el aparato psíquico, ¿cierto? Y que en el fondo lo que todos buscamos nosotros y que la expresión mayor de felicidad es el pleno goce sexual, y a darle una importancia tan capital como para decir que la sexualidad está desde la infancia. Por así decir, si el péndulo estaba acá, en una negación total de la sexualidad y en un rechazo a ella, Freud no es que simplemente lo rescate, sino que como que ahora dice que es lo único importante, o lo más importante del aparato psíquico. Eso es algo que podemos poner en tela de juicio. Por lo pronto, lo que nos aporta Freud en estos textos son estos casos que él utiliza como prueba, ¿cierto? Ahora bien, si ustedes ven en detalle, es que agradezco que alguien lo comentó antes, Freud sostiene que es la sexualidad en todos estos casos como el motor del problema, ¿de acuerdo? Pero no da suficientes pruebas como para poder saber si acaso eso era exactamente lo que le pasaba al paciente. Esta señora, la señora del yerno, eh, dice Freud que se va después de la segunda sesión. Entonces que uno no alcanza a admitir delante de Freud que lo que Freud había pensado era cierto. Entonces nunca vamos a saber si era cierto o no. Digámoslo de esta manera. La mayoría de los casos que Freud plantea, o sea, en la mayoría de los casos, su interpretación del caso es una hipótesis. Quizás el caso donde esto es más, quizás parece va a haber más justificación, es el caso de esta obsesiva de 19 años, ¿cierto? Que, que ella misma va reconociendo que el reloj es un símbolo sexual de los genitales femeninos, que la almohada atravesada en contra del travesaño significa la separación de los genitales masculino y femenino, todo eso. Freud dice, según Freud, la paciente habría admitido esto, pero también es cierto que Freud admite aquí que él es el que le sugiere a ella el significado de los síntomas y que después de mucho tiempo la paciente los fue admitiendo. Eso no se podría cuestionar. Inception. O sea, ¿será que el hecho de que Freud se lo haya sugerido antes se alojó en algún espacio del psiquismo de ella, de manera que después ella admite estas cosas como que si fuesen ideas de ella, cuando en realidad alguien desde afuera se las insertó? No lo sabemos. Por lo pronto, la mayoría de las ideas de Freud sobre la sexualidad y las pruebas están en el ámbito de la hipótesis. Eh, Quizá sea sano rescatar de Freud eh, que la sexualidad es una temática a la que se le suele dar menos importancia de la que tiene. Como buscando tal vez en este péndulo del que hablaba recién, buscando una especie de punto medio. Sí, la sexualidad es más importante de lo que se cree. La sexualidad, los fenómenos amorosos, el erotismo, el enamoramiento cumplen un rol importantísimo en nuestra manera de ser. ¿Quién lo puede negar? Eh, Otra cosa, y que es cuestionable, es atribuirle a ello la máxima importancia del psiquismo humano. Eso respecto al tema sexual. Eh, ¿Algún comentario a lo que acabo de decir? Más preguntas, más comentarios, por favor.
Aquí hay un comentario, dice, a mí me hizo ruido cómo Freud nota ciertas falencias de la psiquiatría de la época. A ver si nos puedes explicar un poco más a qué te refieres, en qué sentido te hace ruido. A la conciencia. ¿Te hizo ruido? Ya, tú dices que Freud critica, a ver si entiendo bien. Dice que pareciera que Freud sostiene que la psiquiatría omite la importancia de la conciencia. A mí me parece que la crítica de Freud hacia la psiquiatría tiene que ver justamente quizás con algo distinto, con que Freud dice que la psiquiatría le da excesiva importancia a la conciencia. ¿Qué dices, Camila? Al respecto voy a comentar mientras tú tratas de escribir. Es bien interesante la postura de Freud, porque Freud no es psiquiatra primero que nada, es neurólogo. Médico neurólogo. Y lo interesante de Freud es que si bien critica la psiquiatría y dice que la psiquiatría se queda corta a la hora de entender los diagnósticos, de hecho, toda la conferencia 16 se puede entender como como, como la, como la posición que Freud pone del psicoanálisis respecto a la psiquiatría, criticando hasta la segunda, dice la psiquiatría queda corta, además de caracterizar, ponerle nombre a los cuadros, no sabe qué más hacer con el enfermo neurótico. A pesar de la crítica que hace Freud, es interesante que finalmente para él son disciplinas complementarias. La psiquiatría lograría comprender el aspecto somático de la neurosis y el psicoanálisis o psicología permitiría entender el significado psicológico de los síntomas. Por lo tanto, no se contraponen, sino que se complementan. Muy interesante este planteamiento de Freud. Profe, Fernanda, adelante. tengo una duda con eso que dijo, con que en el fondo lo que te está diciendo es que los psiquiatras le daban importancia a la conciencia, ¿o no? Yes. Pero yo siento que no es así como lo que se dice, o sea, en lo que refiere el texto, porque según yo la psiquiatría como que nunca le dio importancia a la conciencia porque se reducía solamente a como a lo neurológico. Y de hecho el mismo autor dice que muchas veces como que los psiquiatras lo que hacían era como nunca escuchar o buscar algo como importante en el paciente. Entonces, si es que ellos en verdad le hubieran dado importancia a lo consciente, se hubieran tomado
lo que los pacientes referían, pero lo dejaban de lado. Entonces ahí como que me surge ruido. Me parece buena bueno el tema que pones. O sea, tu pregunta es, ¿será que Freud criticaba de la psiquiatría el excesivo interés por la conciencia o será que Freud criticaba en la psiquiatría el excesivo interés como por lo biológico, dejando de lado todo tema ya sea consciente o inconsciente? Sí, yo creo que, o sea, no sé, al menos y también lo pienso como en el control. Esa pregunta igual como que me quedé pensando harto, porque estaba dentro de la alternativa. Sí, claro. Y ahí también lo pensé como quizás a qué se refería, como lo consciente. Pero siento que nunca la psiquiatría abordó lo consciente como lo refería Freud. De hecho, en el texto tampoco aparece eso. Aparece como lo orgánico, lo neuronal, y así se entiende también. Sí, yo creo que para salir de este embrollo tendríamos que ir al texto. Tendríamos que revisar en el texto dónde está la mención de Freud al respecto. Y por supuesto que si hay una mención de Freud al respecto, queda súper zanjada la pregunta que tenemos. Me parece que es lícita tu pregunta. También yo la tengo. Así que deberíamos revisar en el texto y tratar de encontrar alguna cita donde Freud afirme una o la otra. ¿Te parece? Busquémoslo. Siendo las 4:25, nos toca un break. So, lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a dar un break de 10 minutos. Nos volvemos a juntar aquí en este mismo espacio, yo voy a tenerlo abierto. Y ahí vamos a responder la pregunta que hizo Fernanda ahora, y ya les voy a pedir que puedan tener en lo posible el texto. No, ni siquiera sé si es tan importante, porque yo les puedo mostrar la pantalla del texto que yo tengo y vamos a ir leyendo algunas partes que me interesa que vayamos como analizándolas en profundidad, ¿ok? Entonces nos vamos a un break de 10 minutos, siendo las 4:16:25 a las 16:36 volveremos directamente a analizar el texto literalmente. 10 minutos de break, yo dejo abierta esta reunión, nos vemos más ratito.